Y pues funcionan así como está aquí. Vean, tenemos que pues es un vástago, este poste, que tiene sujeto al final un tapón que cae sobre este agujero, ajá, que es el asiento, alrededor tiene un empaque, el anillo del asiento, y el flujo sigue un camino tortuoso. Por el camino tortuoso del flujo es de que se tiene una muy alta caída de presión con las válvulas de control, además de que en algún punto se encuentran en una posición intermedia entre abierto y cerrado, causando precisamente que la presión se caiga. Existen de puerto sencillo, o sea, de un solo hoyo aquí, de puerto doble, de caja o jaula, en ángulo y de 3 vías. ¿Cómo son? Primero las de puerto sencillo, son las normales, normalitas del mundo. Ajá. Dice aquí son las más económicas. Una válvula de control nunca es económica, son costosas las válvulas de control. Ajá. ¿Qué más? Pero se pueden lograr características como cierre hermético. em, ¿Qué más? Pero, vean esto, el tapón está sujeto a fuerzas de desbalance porque el proceso va a ejercer una fuerza adicional sobre el tapón, ya sea que el tapón baje y el flujo también, o que el flujo suba y el tapón baje y se enfrenten. Por lo tanto, en válvulas de un solo puerto se usan actuadores más grandes que aquellos que se utilizarían en válvulas de doble puerto. Las válvulas de doble puerto, vean, tienen 2 agujeros. Bueno, aquí con el amarillo creo que no se ve. Tienen 2 agujeros, este de aquí y este de acá, que son tapados por a la vez 2 tapones, pero ven que están sujetos del mismo vástago. Y entonces de esta manera, cuando viene el fluido, con la presión que trae, pues actúa de la misma manera en ambos puertos. Por lo tanto, a estas válvulas las llaman también válvulas balanceadas. Ajá, porque reducen, dice ahí, hasta en un 70% las fuerzas de desbalance que vienen del proceso. Y entonces las fuerzas se compensan. Este, pero esto es a cambio de no poder hacer un cierre hermético. Ujú. Por también este hecho de reducir las fuerzas de desbalance, también le llaman que es una válvula autocavitación, porque su caída de presión pues se, se balancea, ¿sale? Pero pues ya hoy en día no las encontramos porque son válvulas muy costosas, muy grandes y no recuperan la presión rápidamente después de que el fluido pasa a través. Son válvulas muy especiales, de difícil manufactura, tardan mucho tiempo en estar listas para tenerlas disponibles y realmente las vamos a ver muy poco, ¿sale? Existen las válvulas de caja o de jaula. Ahí el tapón es el émbolo de un pistón y el cilindro es esta jaula que tiene estas como ventanitas. Vean la geometría de las ventanitas, cambia. Y en este caso, los agujeros de las ventanitas de la jaula son los que van a dar la característica de flujo a la válvula. Ajá. Dice, la caja es cilíndrica, sostiene el anillo del asiento y es lo que define la característica de la válvula. Cosa cool, es muy fácil hacer su mantenimiento y cosa no cool, de que para hacer un cierre hermético se tienen que hacer diseños especiales que terminan siendo costosos. Finalmente existen las válvulas globo tipo ángulo. Ujú. También las vamos a ver muy poco, pero sobre todo en plantas viejas con válvulas viejas sí llegaron a tener en ángulo y son muy buenas para servicios de alta caída de presión. Ujú. ¿Qué más? Son muy buenas también para servicios que requieren una instalación de autodren. Ajá, esto es que cuando el fluido se detiene, ¡pum!, por gravedad se queda vacío el equipo, en este caso la válvula. ¿Qué más? Sirve muy bien cuando se espera que el servicio sea erosivo, porque
la erosión ocurre de un solo lado, del lado aquí donde va la velocidad más alta del fluido. Y entonces, cuando pues ya se observa desgaste, simplemente se gira el vástago, se gira el tapón y puede durar ahí otro tiempo de vida, ¿no? ¿Qué más? Sirven muy bien donde el espacio es reducido y para control de presión y nivel funcionan muy bien. ¿Sale? Ah, y faltan todavía las de 3 vías que tienen pues 3 hoyos de entrada-salida. Es uno de entrada y 2 de salida o 2 de entrada y 1 de salida. Es lo que se le llama válvula divergente cuando diverge como esta de la imagen de aquí. Diverge un solo flujo hacia 2 o convergente donde se juntan 2 flujos en uno solo. ¿Sale? ¿Qué pasa, amor? Requieren actuadores grandes porque, pues también por las 3 vías, es una válvula no balanceada. ¿Sale? ¿Qué más? Para calcular una válvula se necesita esta información que está aquí. Velocidades del fluido, caídas de presión, ya lo habíamos mencionado, temperatura, qué fluido es y en qué fase se encuentra. Ay, ¿en serio va llegando alguien ahorita? Getse va llegando ahorita. Getse, ¿dónde andabas? Maestra, ya había entrado. Ay, te veo doble. Bueno, será porque es viernes y me eché una gelatina con rompope. Y luego conseguí ese rompope coronado, edición especial de Navidad con especias y no sé qué. Hecho frappé, ese rompope es. Ay, ¿quién dice? Ya estaba en el celular desde el inicio de la clase. ¿Y entonces por qué me saliste otra vez? Ah, pero inició en la compu. Ay, Getse, pues es que suena el timbre y me saco de onda. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Los datos que ya conocemos, densidad, viscosidad, hagan de cuenta que es muy similar a calcular algún instrumento de flujo. Pero en flujo la presión vapor podría omitirse. En este caso la presión vapor es muy importante porque causa una caída de presión muy alta. Y si en la tubería existen algunas perturbaciones que haya que considerar, también se necesita para el cálculo. Ajá. ¿Qué más? Pues hay que tomar en cuenta la dinámica del control, el dinero disponible, porque son costosas las válvulas. Aspectos de seguridad, qué capacidad de flujo tendrá, materiales para ofrecer resistencia a corrosión y erosión. Y finalmente, cuando obtenemos el tamaño de la válvula, obtenemos algunos coeficientes y su comportamiento respecto a la característica de flujo. El parámetro o ¿cómo lo llaman aquí? El coeficiente más importante de una válvula, y esto es para todas las válvulas del mundo mundial, es el famoso CB. El CB de una válvula es una forma en la que se expresa su capacidad de flujo. Y pues así se le llama. Oye, ¿cuál es el CB de la válvula? 1.3. Ah, no, necesitamos uno más grande. Así como que ya es coloquial el CB, ¿no? Como si fuera un apodo. Pero tiene una definición. El famoso CB es el flujo expresado en galones por minuto utilizando agua como fluido a través de la válvula. Y esos galones por minuto de agua pasan a través de la válvula, generando una caída de presión de una PSI, estando el agua a 60 grados Fahrenheit. Ajá. Entonces, vean, cuando aquí presión 2 contra presión 1 es un PSI, esta delta P, ajá, estando el agua a 60 grados centígrados, el flujo que pasa por ahí en esas condiciones, en galones por minuto, eso es el famoso CB de la válvula. Ajá.
Y es un factor importante, sobre todo en válvulas globo, porque en válvulas globo, si cambia cualquier elemento de sus internos, va a cambiar su CV y cambia su capacidad de flujo. ¿Ok? Esto varía mucho con el diseño y podría ser que si algo cambia en la válvula, podría no manejar el flujo que necesita. Ajá. La válvula mariposa y la de bola caracterizada pueden manejar flujos altos por su geometría, pero una globo siempre maneja CVs muy bajos. Ajá. Para igualar el CV, el flujo tan tremendo que hay en una bola o en una mariposa, se necesitaría una válvula muy enorme. Y entonces se vuelve inviable. También por eso se usan válvulas bola y mariposa para control, sobre todo en diámetros grandes. ¿Sale? La fórmula es esta. El CV es el flujo en galones por minuto por la raíz cuadrada de la delta P a través de la válvula, bueno, de la gravedad específica entre la delta P, la raíz cuadrada de todo eso es el CV, ¿sale? Para un cálculo fácil, ese será el CV de la válvula, ¿ok? Y ya es lo que hay respecto de los internos de la válvula. Ahora bien, los internos, que es esta parte, pues dan la apertura con el vástago y el tapón. Ese vástago y el tapón son movidos por el elemento que aporta la fuerza, que es el actuador. Ajá. El actuador puede ser neumático, como normalmente es, eléctrico, que es costoso, o hidráulico, que también los hay muy costosos. Ya son para válvulas muy, muy enormes, muy grandototototas. ¿Sale? El actuador neumático tipo diafragma es el más utilizado en el mundo mundial. Y a veces, cuando se requieren fuerzas muy grandes, se llega a utilizar el de pistón. Es neumático, es electroneumático, recibe señal del controlador en 4 a 20 o protocolizada, pero su actuar interno es totalmente neumática, con aire comprimido. ¿Sale? En donde se aplica aire al actuador dependiendo de la posición de apertura que el control requiera que la válvula tenga. Un actuador de tipo diafragma es como esto, aquí como en radiografía. Aquí no se muestra el cuerpo de la válvula, todo esto para arriba, todo lo que se ve aquí es el actuador y tiene ahí sus elementos, ¿sale? Su escala indicadora de carrera. El disco indicador de carrera, este es un disquito, aquí lo vemos de canto, así en una vista lateral, es una laminilla, pero pues es un disco muy delgadito para que el extremo más delgadito y cercano a la escala nos dé la carrera y la posición de apertura. El yugo es toda esta soportería, todo esto que soporta y contiene los elementos. El conector del vástago aquí es una galletita, unas 2 piezas que se atornillan hechas sándwich para ensamblar los 2 vástagos, el que viene del cuerpo y el que viene del actuador. Hay una como tuerca, que es esta pieza de aquí, que si ven aquí está roscada esta parte del vástago, se rosca ahí y este sirve para ajustar el apriete de este resorte que está aquí dentro. Ajá. Dependiendo de cómo esta tuerca se mueva, este vástago está más profundo, más lejos, haciendo mayor o menor fuerza con el resorte. Está pues el asiento del resorte, aquí descansa el resorte que aporta fuerza. El vástago del actuador pues llega hasta acá arriba, hasta el diafragma. El resorte es un resortote choncho, como de los, más o menos es como los amortiguadores de un Chevy, así, de un Suro de los viejitos. Tiene sus conexiones para aire. Tiene una lámina que es la placa del diafragma
que es la que se mueve con el aire, y pues aquí están el diafragma y vástago para abajo, ¿sale? Aquí hay un venteo y las tapas que contienen el diafragma, que es lo que vemos como sombrerito en la válvula. Hay actuadores tipo pistón, estos son más chonchos. Vean, aquí tiene 2 juegos de resortes, a veces más, para ejercer la fuerza. Pues la cámara de aire es mucho más grande y lo que se mueve, pues es un pistón, ¿sale? Aquí hay el pistón, el cilindro, pues es todo el alrededor, la caja que está ahí. Y la función es la misma, solo que cuando se calcula, un pistón aporta mayor fuerza. Pero no es tan preciso como el tipo diafragma. Para hacer un control preciso, definitivamente tenemos que usar diafragma. Pero si sacrificamos eso a cambio de tener un actuador con mayor fuerza en menor tamaño, pues ni modo, tenemos que ir a un actuador tipo pistón. ¿Sale? ¿Qué más? Cuando se selecciona la válvula, si ven aquí, dice conexión de aire. Aquí. Vean, si le echamos el aire por abajo, cuando le echamos más y más y más y más aire, entonces el diafragma va a tender a subir. Por lo tanto, el vástago va a tender a subir cuando se le aplica aire. Cuando ya no se le aplica aire, entonces el vástago baja y la válvula se cierra. Entonces hay algo que se le llama posición a falla de la válvula. ¿Falla de qué? Sobre todo de aire. El suministro de aire falla, es decir, falta, y es la posición que adquiere la válvula por la acción del resorte cuando no se aplica aire dentro del actuador. La posición a falla puede ser abierta, puede ser cerrada, puede ser última posición o puede ser desconocida. Cuando se especifica, se trata de que sea alguno de los 2 primeros, pero también existen falla última posición, sobre todo en las balanceadas, ¿sale? Por su diseño, ofrecen ya una posición que se le llama de falla segura, pero algunas válvulas requieren accesorios para proporcionar una operación de falla segura. Accesorios son, por ejemplo, un tanque de aire comprimido como respaldo para que la válvula tenga los movimientos necesarios para alcanzar su posición de falla segura o su posición en caso de falla, como se le llame. Ese es el lenguaje, ¿sale? Y se tiene, vean, diseño de válvula aire para cerrar. Cuando el aire entra por arriba, pero el tapón está por encima del asiento. Si el aire entra por abajo, la válvula se llama aire para abrir o a falla cierra, porque cuando no hay aire, pues el vástago va a salir. Entonces, cuando la entrada de aire es por debajo, pues el tapón sube y la válvula abre, por eso es aire para abrir. Pero vean esto, existen diseños donde, aunque se tengan esas mismas entradas de aire, no necesariamente significa a falla cierra o a falla abre, porque podría ser, vean, que el tapón para abrir tenga que bajar respecto al anillo del asiento. Y esto también es parte del diseño de la válvula. Se tiene que seleccionar y calcular todo, todo, ¿sale? No nada más porque el aire entra por abajo, ya va a ser a falla cierra. En este caso, si el aire falla, vean dónde está el resorte, la válvula abre porque el resorte va a empujar el tapón. ¿Ok? Hasta que entra aire, sube y cierra la válvula. ¿Sale? Por eso aquí se llama aire para cerrar. Vean que aquí el cambio son los internos, no en donde entra aire al actuador, porque a veces nos dejamos llevar por eso, pero no siempre. ¿Ok? Y finalmente está el accesorio llamado posicionador.
que lo que hace es un lazo de control de posición, mide la posición real del vástago y asegura que la válvula se mueve de acuerdo con la señal del control, a pesar de que el proceso empuje o jale el tapón. Ajá. Dentro se lleva a cabo un control de posición en lazo cerrado. Y los posicionadores son una maravilla, tienen muchas funciones. Ajá. Administran el aire para dar la potencia suficiente para mover la válvula de acuerdo con la señal del controlador. Se puede invertir la acción de la válvula, se puede caracterizar la válvula, puede pues ahí utilizarse la presión de proceso para vencer las fuerzas que el propio proceso aplica en los internos de la válvula. Y pues hoy en día, pues yo no me puedo imaginar una válvula sin un posicionador. Aunque en plantas antiguas dicen que todavía algunas válvulas no requieren posicionador, sino un simple convertidor IP. ¿Sale? Lo van a ver sobre todo en plantas viejas. En plantas nuevas definitivamente van a ver posicionadores. ¿Sale? El cual funciona así. El posicionador recibe la línea de aire de instrumentos del suministro de aire de la red de la planta, un servicio disponible. Recibe la salida del controlador, de acuerdo con el diagrama de bloques que vimos en la primera clase cuando ustedes y yo nos conocimos. El control le dice, ponte aquí porque solo así puedo controlar. El posicionador administra la presión aplicada al actuador para que el actuador posicione dentro del cuerpo el tapón dentro del asiento. Y esa posición del vástago es la retroalimentación, es la medición, recuerden, se está midiendo la posición para, pues, utilizar su elemento final de control y posicionar el tapón en la apertura correcta de acuerdo con la señal de control. Y por ello, el símbolo completo y correcto de una válvula de control con un actuador tipo diafragma y posicionador es este que vemos aquí. Este es el sombrerito del diafragma. Este es el posicionador que recibe la salida de control. Recibe aquí el suministro de aire. El propio posicionador administra la señal de aire al actuador para hacer el moño, la apertura y cierre. ¿Sale? Y pues ya, esto es lo más básico, general, pero fundamental que tenemos que saber de válvulas de control. ¿Preguntas o comentarios? No, maestra. ¿No? Muy bien. Ahí estamos. La próxima semana tenemos examen y ustedes entregan un bonito trabajo de investigación. Léanlo bien, háganlo con conciencia porque vamos a hablar la siguiente semana de qué hay, qué tipos de actuadores hay para automatizar las válvulas que ustedes van a investigar. Ajá, es muy importante que tengan presente los tipos de válvula y cómo se operan, cómo es su obturador y cómo se hace su cierre y apertura para ver la utilidad y cómo es que se aplican los tipos de actuadores que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a empezar con los neumáticos para válvulas on-off. A veces se usan para posicionar, no es la mejor recomendación, pero bueno, ya hablaremos de ello. De eso hablaremos la siguiente semana, jueves y viernes.
Y ya la última semana hablaremos de todos los demás tipos de actuadores que hay, ¿sale? Si todo sale bien, probablemente terminemos el tema el martes 23, que nos toca clase larga. Ahí nos esforzamos tantito, sobre todo yo con mi garganta. Nos esforzamos tantito para ver si terminamos ese día, ¿sale? Si no, pues ya, terminamos los días subsecuentes. Pero le echamos ganas, ¿de acuerdo? Y por hoy es lo que tengo para ustedes. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, maestra. Muy bien. Bueno, pues ya por lo menos esta información que manejen de válvulas de control es algo bastante bueno. Por supuesto, todavía hay muchísimo más que aprender. Yo ya no se los puedo enseñar. No es donde está mi especialidad, pero sí tenemos que comprender esto porque siempre trabajamos en conjunto, pues medición, control y elemento final, porque pues es a lo que nos dedicamos en la vida, ¿sale? Por eso fuimos creados como ingenieros en instrumentación y control. Si no hay algo más, entonces cerramos sesión. Les aprecio mucho que se conecten. Esperen, por favor, su examen el martes. Será de la manera tradicional. Es un examen muy sencillo. Yo esperaría que lo estén subiendo mucho antes de las 7, pero tendrán hasta las 8 para resolverlo. Y en clase nos volvemos a ver hasta el siguiente jueves. ¿Sale? Gracias por conectarse. Los veo el jueves. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta el jueves, maestra. Gracias, Gracias. maestra. Bonita